tema muy importante porque termina, José Reyes, de acuerdo con tu propia investigación, vulnerando la seguridad nacional y también la seguridad pública de México. Y bueno, pues presentas varios datos que son muy, muy importantes, José Reyes, en esta investigación, que además ya se puede consultar en www.contralinea.com.mx. Así es, Osimo. Tuvimos la oportunidad de cubrir un evento que duró eh, 24 horas durante 2 días, un seminario en el que participaron expertos nacionales e internacionales, eh, expertos de la academia, convocado por el Colegio de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Universidad de San Diego, celebrado pues en el Colegio de México, en donde durante la participación del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, hizo una breve introducción, pero también dio a conocer datos interesantes y actualizados de cuál es el diagnóstico de cómo se encuentra el tráfico de armas a México y las resistencias, pues, de las autoridades de Estados Unidos para contribuir no solo a acelerar las demandas que México interpuso contra las armadoras y las distribuidoras de armas en ese país, sino de tomar más medidas y pues resolver algunos temas pendientes. Al respecto, tenemos un primer video del secretario de Relaciones Exteriores. Veamos. Quid pro quo en materia de seguridad para México, lo esencial es el control del tráfico de armas hacia nuestro país. O sea, no se puede reducir la violencia con el volumen que tenemos actual de tráfico de armas. Alguien se preguntará, bueno, ¿por qué no le toca a México frenar ese flujo? Bueno, en buena medida lo estamos haciendo. Ahora lo van a ver ustedes, se puede hacer mejor, pero van a ver ustedes qué cosa está haciendo. Y pensamos que de Estados Unidos en lo que va del siglo no ha habido acciones importantes en esta materia. ¿Por qué? Porque se tomaba el argumento de que el Congreso no quiere modificar la ley, de que no se pueden restringir a los ciudadanos, la primera enmienda, la segunda enmienda, en fin. Entonces, ¿en qué estamos hoy y por qué entonces colocamos esto en el eje o en el centro de este quid pro quo? A ellos les preocupan esencialmente los precursores químicos que pasan por nuestro país o fabricación de fentanilo. A nosotros también nos preocupa, por supuesto. Y a México lo que le preocupa es que hay un esfuerzo coincidente, proporcional para reducir este flujo, porque este flujo es lo que arma a todos los grupos delincuenciales en México y provoca una violencia importante en nuestro país, muy, muy importante. Es más, yo les diría a ustedes, si no reducimos ese flujo, es casi impensable reducir las tasas de violencia que tenemos. Bueno, nos va a tomar mucho tiempo. No quiere decir que sea solo ese factor, pero yo creo que sí es un factor determinante. Por eso le hemos dado ese nivel de importancia. Pues entre la información que señaló el propio titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y es que hay que recordar, José Reyes, que precisamente esta dependencia del gobierno federal es la encargada de demandar que se hagan responsables las armamentistas de Estados Unidos y también el propio gobierno estadounidense con respecto de este tráfico de armas que hay de Estados Unidos a este país, y que incluso pues ha presentado ya esta institución a nombre del Estado mexicano pues 2 demandas contra las empresas armamentistas que de manera imprudente venden armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, que saben además que será trasegada hacia el sur, es decir, hacia México. Entre los datos que presentó Marcelo Ebrard, señaló que solamente entre enero de 2020 y septiembre de 2022 se aseguraron más de 58,000 armas que son traficadas ilegalmente desde Estados Unidos hacia México. Incluyen armas de alto poder, no solamente estamos hablando de los fusiles de asalto AK-47 y AR-15, sino incluso de calibre 50, que son estos fusiles Barrett, que son las que están generando pues la violencia en amplias regiones del país. Tenemos un video donde se refiere a este asunto. Primero les pediría ver este mapa para entender de qué estoy hablando. Esto es un trabajo heroico, debo decirlo, de la Fiscalía General de la República, de CENAPI. Esto es un trabajo de 32 meses de que cada arma asegurada, ya ni les cuento cómo hay que hacerle, porque tienes que hablar a cada fiscalía, le tienen que prestar el arma, ver el registro del arma, meterlo e-trace, ver que te respondan el e-trace,
etcétera. Todo es un trabajo, yo digo heroico, porque la verdad sí tomó 32 meses hacer eso, y ustedes también. La primera vez que se usó fue en esta reunión en Washington, porque esa es la esencia de la reflexión que estoy compartiendo. Esto es todas las armas en un periodo que va aseguradas en nuestro país, que va del 1 de enero de 2020 al 22 de septiembre de 2022. Incluye dos tipos de armas, las que han sido utilizadas en actos delictivos en nuestro país, incluyendo desde luego homicidios, robos, en fin, todo tipo de violencia, y aquellas que han sido aseguradas en la frontera porque se interceptan envíos de los Estados Unidos hacia México. Por eso ven ustedes en color la intensidad por el número de armas. Entonces, obviamente, número uno, el lugar en México donde hay más armas aseguradas de origen norteamericano y vendidas en Estados Unidos es Tijuana. No nos debe extrañar que sea uno de los municipios que tienen las tasas de homicidio más importantes en México. El segundo, Ciudad Juárez, y así sucesivamente. ¿Qué te dice el mapa? Bueno, fuera de las zonas en blanco, que son serranías inmensas, que ahí hemos preguntado, bueno, ¿por qué no tenemos armas ahí? No llegamos ahí, no ha habido acciones delictivas, bueno, que habría toda esa reflexión. Hay estados de la República, por ejemplo, Yucatán marcadamente, en donde hemos encontrado muy pocas, y Oaxaca, salvedad hecha de una parte del Istmo, también. Fuera de ahí y de las serranías del norte, todo nuestro país tiene una pandemia de armas con diferentes grados de intensidad. Con esto estoy hablando de un periodo muy corto. Estas son las que se aseguraron. De aquí ustedes pueden deducir que hay un número mucho mayor. Por eso decimos, si nosotros no reducimos esa disponibilidad de armas, va a estar muy difícil reducir la violencia. Por lo tanto, es un objetivo estratégico de seguridad de México. Importantes los planteamientos que hizo en este foro internacional el canciller Marcelo Ebrard Sósimo, tomando en cuenta que entre una de las posiciones que fijó fue señalar que el objetivo de establecer un entendimiento con Estados Unidos es para regular, fijar metas comunes y corresponsables entre ambas naciones en materia de seguridad, cuya esencia es el control de tráfico de armas hacia México, que ha sido, dijo el canciller, una negociación de nunca acabar, al tiempo que explicó precisamente de qué estados provienen las armas que trafican no solo personajes de Estados Unidos vinculados con la delincuencia organizada en México. Veamos cómo lo planteó. ¿Qué es lo que hizo CENAPI? Pues poder vincular una cosa por la otra y ponerlo en un mapa. Esos mapas nunca los habíamos hecho, o cuando menos, si se habían hecho, no se habían presentado. ¿Cuáles son los condados que venden la mayor cantidad de armas incautadas en México? Pues primero Hartford, el segundo Maricopa, en Arizona, Harris, Texas, y así sucesivamente. Como ustedes verán, Arizona es muy curioso porque nos hemos encontrado con que se venden mucho más ahí que incluso que en Texas, cuando suponíamos que se vendían más en Texas que en otras partes. Entonces son los datos. De ahí fuimos a identificar quién las vende. Entonces nos damos cuenta que el esfuerzo que tiene que hacer Estados Unidos para frenar drásticamente el flujo a México es muy pequeño respecto al esfuerzo que México tiene que hacer para controlar los precursores químicos y las drogas que llegan a Estados Unidos. Hay una desproporción de esfuerzos. O sea, no les estaríamos pidiendo que hagan una operación gigante, difícil, compleja, casi imposible. Ahí están los lugares. Lo acabamos de entregar en la reunión en Washington. Pues es impresionante, José Reyes, este mapa que presenta Marcelo Ebrard Casaubon, una información, por supuesto, recopilada, ha dicho, recopilada de las 32 fiscalías estatales y también de fuentes pues cerradas y fuentes abiertas, donde nos muestra pues un país inundado de armas. Solamente hay unos cuantos manchones donde no han llegado armas y prácticamente es porque hay poca gente. En realidad se trata precisamente de un mapa que nos da cuenta de la gravedad del trasiego de armas, sobre todo desde Estados Unidos hacia México, porque hay que recordar que estas armas son armas
ilegales. Aquí ni siquiera se está contando aquellas armas que ingresan de manera legal al país y que además están en posesión de particulares con los permisos correspondientes. No, estamos hablando de aquellas armas que han llegado desde Estados Unidos y que han tenido pues como objetivo precisamente la posesión de grupos de la delincuencia organizada. Es un periodo de tiempo muy corto cuando se han asegurado esta cantidad de armas, es lo que señaló Marcelo Ebrard Casaubon. Por lo tanto, pues parece ser que la cantidad real de armas que hay en el país pues es mucho mayor, porque pues estas son las que se han podido asegurar en 2 años de trabajo, 2 años y medio de trabajo, pero cuántas habrán ingresado pues desde hace tiempo atrás y que están todavía sin ser detectadas. Pero vamos a ver qué fue lo que comentó a este respecto. Esos son los homicidios en México. El 22 todavía no está completo porque esto fue hasta septiembre nada más, solo para tener en mente cómo estamos los dos países. Nosotros no tenemos una tendencia al alza, afortunadamente. Ojalá se consolide una tendencia a la baja. ¿Qué dijimos en Washington? Para consolidar la tendencia a la baja necesitamos un esfuerzo de ustedes muy grande para ayudarnos en esto. La siguiente, por favor. ¿Qué armas se comercializan? Sacamos algunas. ¿Qué tipo de armas llegan a México y a qué eventos están vinculados? Esta arma, ven ustedes más o menos el tamaño de la munición, perfora hormigón, acero y blindaje ligero. Es el Barrett famoso. Este tipo de arma se detectó en México en 2015 para derribar un helicóptero, lo utilizaron, que estaba persiguiendo al famoso Mencho del cartel Jalisco Nueva Generación. El 17 de octubre de 2019 en Culiacán, en lo que se llamó el Culiacanazo, fue un arma importante de la delincuencia organizada. Y el 1 de noviembre de este año, en un atentado en Nuevo Laredo, que probablemente ustedes escucharon, que fallecieron 8 adultos y un niño fue herido, entre otros. Puede comprarse por internet inclusive, que es otra dificultad adicional, por un precio que va entre $6 a $10,000. No tienen límite. Puedes comprar las que tú quieras. La siguiente, por favor. Importantes los comentarios de Marcelo Ebrard en este seminario Sósimo, en el que también participó Edgar Guerrero Centeno, director general de Análisis Nacional del CENAPI, un organismo especializado en registrar el tipo de armas y de llevar a cabo la trazabilidad de la Fiscalía General de la República, quien dijo que del total de armas aseguradas en México, de acuerdo al país de producción, se concluyó que casi el 60% de estas se produjeron en Europa y el 40% restante fueron comercializadas en Estados Unidos. Asimismo, indicó cuál es el impacto de las armas de fuego en México y tenemos un video al respecto. Veamos. Bien, pues en esta parte del panel se nos solicitó platicar de los flujos ilícitos de armas de fuego, principalmente lo que identificamos que viene desde los Estados Unidos de América, y esto visto también desde el ámbito que nos corresponde investigar, de acuerdo a la ley federal, en la materia que tiene que ver con los tráficos ilícitos de armas. Entonces centraré en esa parte esta presentación, en esos flujos ilícitos que estamos viendo desde los Estados Unidos. Siguiente lámina, por favor. Pero no podría dejar de hablar, y seguramente ya se tocó en algunos paneles que antecedieron, el impacto que tienen las armas de fuego en diversos delitos, porque para nosotros no es solamente el tema del tráfico ilícito de armas de fuego, que es lo que nos corresponde investigar, sino también algunos otros delitos concurrentes que no necesariamente son responsabilidad de la Fiscalía General de la República investigar, pero no por ello menos importantes. Entonces, si me permiten, voy a hacer un recuento muy rápido de ese impacto que estamos viendo, porque no lo desconocemos, y de ahí relacionarlo con estos flujos a los que yo hacía referencia. Siguiente, por favor. En la siguiente, en este, digamos, contexto, o lo que estamos viendo del impacto que tienen las armas de fuego, y son cifras que, insisto, es muy probable que se hayan platicado en paneles anteriores, pero además, pues son de dominio público porque están ahí en el día a día, en las diversas notas que se revisan, que revisan el tema de homicidios. Lo que ven ustedes en la lámina izquierda es cómo ha evolucionado, y es la franja de color oscuro que ven en la parte inferior de esas barras,
los homicidios que se tienen identificados cometidos con arma de fuego y cómo ha venido incrementándose esa cifra año con año aquí en el país. Es un delito que no le corresponde investigar a la Fiscalía General de la República, es un delito del fuero común. Se atrae cuando evidentemente hay elementos para configurarlo o hacerlo concurrente con delitos del fuero federal, pero no desconocemos el impacto. Es decir, son armas de fuego que están ahí afuera y que están sirviendo como un medio para quitar la vida a alguna persona en diversas circunstancias. Pueden ser enfrentamientos, puede ser un asalto, puede ser cualquier otra circunstancia, pero ahí está el impacto y va creciente. Eso no lo podemos desconocer. La lámina que ven ustedes del lado derecho tiene que ver con las defunciones. Una es las cifras que nos da el secretario ejecutivo a partir de lo que recopila de las autoridades estatales, y la de la derecha es lo que recopila el INEGI a través de los registros de defunción, que es el ejercicio que hacen con la Secretaría de Salud Federal y las estatales. Es decir, esa causa de muerte que dictamina un médico, no el que dictamina, como es la lámina a la izquierda, una autoridad que investiga delitos. Digamos, son muy parecidas en su tendencia, pero lo que quiero yo resaltar es cómo para un año, el último que tenemos disponible, en el caso del estado de Guanajuato, porque esta cifra viene por estado, del total de defunciones que se certificaron con el uso de arma de fuego como la que causó la muerte, Guanajuato, Michoacán y el Estado de México son los 3 estados que más presentan este tipo de causa de defunción por uso de arma de fuego. Evidentemente una muerte violenta, pero en el caso de Guanajuato estamos hablando de una cifra interesante, pues casi el 15%, en un grupo poblacional que va de los 15 a los 44 años. ¿Por qué mencionamos esto? Porque cuando ya se hace un análisis más profundo, lo vemos desde el enfoque de la seguridad pública, a veces nos tendríamos que empezar a cuestionar si también tendríamos que discutir si ya es un asunto de salud pública, porque estamos restando esperanza de vida a ciertos grupos poblacionales en ciertas entidades federativas, porque el riesgo de que mueran por un arma de fuego, ya sea porque se involucran en actividades delictivas o porque fueron una víctima colateral de un enfrentamiento, diversas circunstancias. Pues es un problema ya muy intenso, José Reyes. Pues esto hasta que ya está planteando, lo que está planteando el funcionario, de que ha disminuido la esperanza de vida en Guanajuato. Pues vaya situación tan complicada que se vive en este estado con armas que proceden de Estados Unidos. De hecho, en tu propia investigación señalas que aun cuando ese porcentaje de armas se produjeron en Estados Unidos y que en algún momento ingresó este armamento ilegalmente al país, otras armas fueron producidas en otra parte del mundo, también se importaron por Estados Unidos y representan el 73% de las que provenían de Europa y posteriormente llegaron a México de manera ilegal. Es decir, siempre tienen como punto de ya sea por su fabricación en Estados Unidos o porque pasan por ahí, pero siempre llegan prácticamente de Estados Unidos. Esta trazabilidad que han identificado las autoridades mexicanas, se han identificado precisamente el punto donde fue comercializada a nivel de coordenadas geográficas incluso, y el condado en el que se encuentra la tienda estadounidense en que se vendió, desde puntos muy alejados al noreste de Estados Unidos hasta California, Arizona, Texas, donde se concentra la mayoría del tráfico de armas. Hay condados, informó Guerrero Centeno, donde también hay una mayor concentración de armas identificadas que fueron comercializadas. Prácticamente de todos los estados de Estados Unidos ha salido un arma hacia México del total asegurado. Las trazas indican que en la zona del Bajío, en México, es muy representativa, es que a donde llega la mayoría de las armas que vienen de Texas, dice que cuando el CENAPI prende las alertas para empezar a vincularlas con organizaciones criminales y a generar concurrencia en el análisis del fenómeno criminal. Y de la zona de Arizona y de California se concentra más geográficamente los espacios que también tienen más cercanos toda la zona del norte de Baja California por parte de Sonora y Culiacán hasta Sinaloa. Son puntos de trazabilidad de las armas. Él incluso presentó un mapa con la cifra global de armas aseguradas y los puntos de trasiego, es decir, desde Estados Unidos llegan a distintos puntos de México para ser distribuidas ahí hacia la delincuencia organizada. Pues un mapa muy interesante. Veamos. Y lo que ven ustedes en este mapa
es de esa cantidad total de armas que hemos asegurado en este periodo de tiempo, estamos hablando de casi 58,000 armas. Vemos puntos, en el mapa se ven con obviamente un color más oscuro, los puntos donde más estamos asegurando armas. Esta es la cifra global, armas cortas, armas largas, armas especiales, etc. Entonces ahí vemos cómo algunos claramente están relacionados con la frontera norte del país, es decir, se logra normalmente detener que esa arma llegue a su destino, porque lo estamos deteniendo en la frontera. Entonces aquí la hipótesis normalmente es logramos detener seguramente el destino final al que iba a llegar esa arma. Tal vez no en todos los municipios fronterizos que ustedes ven ahí, la hipótesis es la misma, es decir, hay lugares donde su destino sí puede ser un municipio fronterizo y podríamos hablar tal vez de un Tijuana, tal vez de un Ciudad Juárez, y por eso vemos una concentración también más fuerte del aseguramiento de armas que tenemos en estos puntos fronterizos. Pero vemos incluso algunos muy alejados. Ustedes pueden ver en el caso de Guerrero, pues como en el municipio de Acapulco se pinta ahí de un color un poco más intenso, pues estamos asegurando también una cantidad de armas importante, o en Benito Juárez, en Quintana Roo. Entonces, estas son armas que pues asumimos sí llegaron a su destino. Pero muchas de estas, y eso lo vamos a ver más adelante, su origen claramente está en los Estados Unidos. Siguiente, por favor. Y aquí para ir desagregando un poco, porque sí son patrones distintos los flujos. No es lo mismo las armas cortas que las armas largas que las armas especiales. Entonces aquí lo que estamos viendo son armas cortas, de esas casi 58,000, 35,000, un poquito más, son de armas cortas. Interesante los planteamientos de Edgar Guerrero Centeno Sósimo, quien además durante su participación como director de Información Nacional del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, el CENAPI, delineó el tipo de armas que trasiegan los cárteles de la droga y grupos delincuenciales y que mantienen al país, por supuesto, en algunas regiones, bajo la férula de la delincuencia. Veamos cómo lo planteó Guerrero Centeno. Vemos ahí cómo, si bien el comportamiento de estos flujos mantiene cierta estabilidad con la lámina anterior, se pintan otros puntos ya en la parte interior de la República. Vean ustedes aquí como ya en armas cortas se pintan municipios en el estado de Guanajuato, por ejemplo. Y eso ya nos empieza a hacer sentido con la lámina del impacto que tienen las armas. Es decir, ya se están utilizando. No solamente estamos interrumpiendo el flujo al momento de asegurarlo, sino que en ocasiones ya cuando la aseguramos es probable que hayan tenido actividad criminal, dependiendo de ese punto donde la estamos asegurando. Siguiente, por favor. Es la misma, digamos, la misma representación, pero para armas largas. Vean ustedes cómo en la parte noreste del país, en los municipios fronterizos de Tamaulipas, tenemos una gran cantidad de aseguramientos de armas largas. Y entonces esto ya nos empieza a pintar patrones distintos, porque también tiene que ver con el modus operandi, la forma en la que llegan estas armas de forma ilegal al país. Y los municipios donde estamos teniendo los mayores aseguramientos son municipios que tienen puntos de entrada hacia el país, es decir, estos puntos de internación legales hacia el país. Y seguramente ahí es donde estamos interviniendo, tal vez en el punto de revisión o en los puntos de control que se tienen algunos kilómetros posteriores a la línea fronteriza. Ahí, entonces, la hipótesis es, ok, estamos interrumpiendo seguramente el flujo, pero lo que nos deja esta información es que por el volumen de cosas que fluyen en la frontera, en esta parte del país, seguramente es más difícil de detectar y eso lo aprovechan quienes obviamente quieren internar armas de manera ilegal al país, porque además son armas largas. No es lo mismo ocultar un arma corta en alguna parte de un vehículo que trasladar un rifle, una carabina, una Barrett, ¿no? O una calibre 50, pues evidentemente requiere de más espacio, requiere de más logística para poder internar esas armas de manera ilegal y evitar que estas sean detectadas. Pero bueno, llama la atención, más allá de los puntos fronterizos que ven ustedes en pantalla, los puntos al centro del país, cómo se pinta ya Zacatecas, cómo se pinta Jalisco, cómo se pinta, bueno, también está Sinaloa, está Guanajuato, una parte Querétaro, Michoacán, etcétera, que seguramente era el lugar del destino de esas armas y las estamos asegurando en algún momento, ya sea antes de que la utilicen o posterior a que esta haya sido utilizada. Siguiente, por favor. Y aquí específicamente armas especiales que estamos asegurando.
Y estas, pues obviamente, tienen un foco de atención importante para nosotros porque el poder que tienen estas armas no es menor. Y evidentemente esto en manos de la delincuencia organizada pues nos genera un reto muy distinto para poder combatir a estas organizaciones delictivas. Información muy relevante para entender cómo está la situación de México en materia de armas ilegales. Pues estamos viendo un país, sí, inundado con armas. Esto, digamos que se ha dicho, ha habido ya declaraciones sobre la cantidad de armas que ingresan a México, pero aquí se les ponen números, lugares, y también vamos a ver en el siguiente corte cómo se explica el origen de las armas. Lo que decíamos ya hace un momento, pero ahora ya muy bien explicado, la mayoría de armas fabricadas en Estados Unidos que ingresan a México, pero otras que provienen incluso de Europa y de África, vía Estados Unidos hacia México y terminan en manos ¿de quién? De los cárteles de la delincuencia. Veamos. Del total de armas, en términos del lugar de producción o del país de producción, estamos identificando que casi el 60% de estas armas que aseguramos en el país se produjeron en Estados Unidos. La parte restante se produjo en un país distinto, la mayoría normalmente en Europa. Pero ese 40% restante, algunas, si pasan a la siguiente lámina, fueron comercializadas en Estados Unidos. Es decir, aun cuando el 60% de las armas ya sabemos que se produjeron en Estados Unidos y que en algún momento ingresó ilegalmente al país, otras que fueron producidas en otra parte del mundo distinta a Estados Unidos, pasaron por Estados Unidos, se importaron, ya veíamos la lámina de importaciones. Estados Unidos tiene una gran demanda de armas de fuego. Su producción no la cubre, necesita importar. Esas armas importadas que ingresan legalmente a Estados Unidos, en algún momento también son susceptibles de ingresar ilegalmente, en este caso a México, y lo que estoy tratando de representar en el mapa es que de las armas que no son producidas en Estados Unidos y que ingresaron legalmente a ese país, el 73% provenían de Europa y un 26% venían de otra parte del mundo, pero ingresan por Estados Unidos y posteriormente llegan a México de manera ilegal, obviamente. Aquí estamos hablando de armas que ingresan ilegalmente al país, ¿no? Siguiente, por favor. Y esto nos da más o menos, déjenme para no equivocarme en la cifra, ya en términos netos, un 76% de armas que provienen de Estados Unidos de manera ilegal, que son las que estamos asegurando en México. La otra parte restante ingresan seguramente por la frontera sur o por otras fronteras, digamos las marítimas al país, ¿no? Siguiente, por favor. Perdón, si regresan nada más para retomar, porque quiero conectar el punto. Este es entonces nada más retomando el mapa que ya veíamos al principio, es los lugares donde más aseguramos armas en el país. Siguiente. Y al hacer el ejercicio de trazabilidad, una vez que aseguramos el arma, podemos identificar el punto donde fue comercializada. Finalmente, Sósimo también participó en este seminario del Colegio de México Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien abordó la parte que tiene que ver con las enormes ganancias que obtiene la industria armamentista en Estados Unidos y el volumen de mano de obra que se utiliza. Vamos a ver una parte de su intervención. Es una industria que tiene tanto poder dentro del ecosistema político estadounidense, un impacto económico de hasta $70,000 millones en su economía, es decir, naturalmente, pues es una industria de una escala muy importante dentro de la economía estadounidense. Como ya se comentó también, en los últimos años pues ha habido un aumento muy importante de propietarios de armas, 5.4 millones de nuevos propietarios de armas tan solo el año pasado en Estados Unidos. Y muy interesante, por cierto, todo este recorrido que se hizo de cómo se ha ido modificando la legislación a nivel nacional en Estados Unidos en los últimos años. Y yo diría que además a nivel local, pues es muy dramático también lo que está ocurriendo, sobre todo en Texas. Y también Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues se refiere, José Reyes, a cómo el tráfico de armas
fortalece el modelo de negocio del crimen organizado. Por supuesto que si hubiera mayores controles sobre el trasiego de armas, pues menos posibilidades tendrían de hacerse de este tipo de instrumentos, me refiero al crimen organizado. Ahora, José Reyes, hemos visto en México desde el sexenio de Felipe Calderón cómo ocurrió prácticamente una carrera armamentista entre los distintos cárteles del narcotráfico, donde se ocupó de la profesionalización de sus cuerpos de sicarios, se fueron integrando ya militares a estos grupos de sicarios que prácticamente conformaron ejércitos privados, muchos actuantes todavía, y que para eso no nada más necesitan el conocimiento en manejo de armas, sino precisamente las armas que vemos de manera muy clara las provee Estados Unidos. Estados Unidos no quiere que le llegue la droga, supuestamente, pero sí permite que estas armas que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas terminen en la delincuencia organizada, a pesar de los esfuerzos que pudiera hacer México y otros países de América Latina por frenar este trasiego. Es tal la libertad para comercializar armas en Estados Unidos y también la irresponsabilidad de este tipo de armamentistas, empresas armamentistas, que solamente lo que les interesa pues es su negocio económico. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo sobre cómo fortalece el modelo de negocio del crimen organizado, el trasiego de armas, como lo dice Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las organizaciones criminales compran armas para intimidar a las poblaciones, para confrontar a las fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales de México. También, por supuesto, como ya se señaló, para buscar control de distintos territorios, tanto dentro de México como en la frontera compartida. Y eso, evidentemente, que posibilita su negocio principal, que es el contrabando de distintas mercancías ilícitas de sur a norte, y ahora también de manera muy importante el tráfico y la trata de personas entre los dos países. Es decir, mayor tráfico de armas se traduce en mayor tráfico de drogas y en un mayor volumen de operaciones financieras ilícitas entre los dos países. Un círculo vicioso que, por supuesto, además para nosotros, tiene como resultado un aumento de los niveles de violencia muy importante.